hace algún tiempo con una presentación sobre la elección de la mejor técnica analítica para análisis elemental. Y esta tecnología que tenemos actualmente para la presentación del día de hoy es una tecnología que de alguna manera muchos indican que es una tecnología con la cual se puede hacer todo, ¿no? O sea, desde cualquier elemento de de la sección de la tabla periódica, de los elementos de transición de los alcalinos y alcalinotérreos, hasta algunos metaloides que tienen cierta complejidad o baja sensibilidad en otras técnicas analíticas instrumentales, ¿no? No obstante, durante muchos años esta tecnología ha tenido como esa etiqueta de ser una tecnología cara en términos de adquisición. Quizás si habláramos por allá de los años 1900, el siglo pasado, sí era una tecnología que podía tener cierto costo que era inalcanzable para muchos laboratorios y que pues muy pocos laboratorios realmente la consideraban como una técnica analítica ideal para los tipos de análisis que se estaban realizando, ¿no? Eh, la evolución de las tecnologías, la evolución de los instrumentos e inclusive la evolución de las interfaces o la interfaz que se tiene del software con el instrumento o la computadora que controla el instrumento, pues ha venido también evolucionando, ¿no? Desde aquellos ayeres donde pues el primer sistema completamente automatizado o completamente controlado a través de un sistema de cómputo, pues empezó a surgir por allá de la década de mediados de los ochentas, ¿no? Entonces, de ahí han ocurrido ya un montón de cambios, siendo ahora ya una tecnología que se incluye en ciertas metodologías oficiales, como la farmacopea de los Estados Unidos de Norteamérica, donde esta tecnología se ha integrado como parte del análisis de metales pesados en eh, medicamentos y principios activos. Entonces, ha tomado una relevancia importante, así como en el análisis de metales pesados también de alimentos, ¿no? Que digamos que son dos áreas de interés importante y asimismo el agua, ¿no? El agua potable, ¿no? Que es otra de las métodos de análisis que también requieren tecnologías de análisis elemental y la tecnología de ICP masas es una opción, ¿no? También para poder llevar a cabo esos procesos de análisis. Pues bien, me presento nuevamente. Mi nombre es Gelacio Pérez Valverde, soy químico, farmacéutico, biólogo. Soy representante o director de la compañía HELP, que me dedico básicamente a hacer consultoría en el área de espectroscopía atómica y molecular y estamos aquí trabajando de manera conjunta con Best Reference, que amablemente me ha invitado a dar este tipo de seminarios. Espero que les estén gustando y que pues estén aprendiendo, que ese es el objetivo de estas charlas. Bueno, ¿qué vamos a revisar el día de hoy? Vamos a revisar tres puntos importantes. Esta parte de la tecnología de ICP masas es muy vasta. Podemos llevarnos quizá 4, 5, 6 sesiones hablando específicamente de la teoría. También podemos llevarnos una serie de sesiones hablando de instrumentación, los componentes de cada de este instrumento, para qué sirve cada uno de los componentes, los diferentes componentes que hay en el mercado, qué efectos tiene sobre la sensibilidad, qué efecto tiene sobre la eliminación de ciertas interferencias, etcétera. Y pues de eso hablamos también para ver cuáles son los retos que se pueden presentar desde los básicos a quizá los más complicados, ¿no? En términos de la presentación de ciertos interferentes de esta tecnología. Entonces vamos a ver esos tres puntos el día de hoy. Y pues sin más que comentar, pues podemos definir que la técnica de ICP masas
es una tecnología de análisis elemental, como ya lo mencionamos, que se basa básicamente en la introducción de iones con carga positiva de cualquier elemento a un detector que es un espectrómetro de masas. O también lo pueden ver como un espectrómetro de masas que tiene su fuente de iones, un plasma en este caso, un plasma de argón, ¿no? Entonces, se utiliza para determinar la concentración en bajas concentraciones de aproximadamente 78 elementos, 80 prox, de los que se pueden determinar de la tabla periódica y que pues va a ser una tecnología altamente productiva porque es muy rápida. Aproximadamente puede tomarse en condiciones estándares, estándar de análisis aproximadamente entre 3 minutos, 2.5, dependiendo de las condiciones de análisis, y aproximadamente con 15, 20 elementos, ¿no? Entonces es una técnica rápida que se puede hacer también análisis tanto cualitativo como cuantitativo y que pues esta tecnología nos permite obtener información importantísima de una muestra, ¿no? Que otras tecnologías no lo dan. Por ejemplo, la absorción atómica va realizando los análisis elemento por elemento y en este caso podemos hacer un escaneo, un screening de todos los elementos de la tabla periódica que se pueden determinar y poder definir qué elementos están presentes o no dentro de una muestra. Entonces, estos elementos en forma iónica de la muestra se introducen, como ya mencionamos, ionizados, a un plasma de argón. El plasma de argón trabaja a una temperatura aproximadamente de 10.000 Kelvin en el punto de inducción, pero igual que en ICP óptico, es exactamente el mismo principio de operación del plasma. La temperatura va a ir disminuyendo si vamos yendo hacia afuera y hacia arriba del plasma, llegando a temperaturas probablemente entre 8.000 y 6.000 o 6.000 y 8.000 Kelvin, donde podríamos tener la mayoría de los elementos en forma iónica, ¿no? Entonces, estos iones son monovalentes, es decir, van solitos y son de carga más uno, ¿no? O sea, no es de carga más dos, y de hecho es una característica importante que vamos a revisar. Entonces, en el espectrómetro de masas, que es el, digamos, el detector en este caso, identifica y cuantifica los elementos que han sido introducidos, pero esta detección no va a ser ni en absorbancia ni en transmitancia, sino que vamos a leer cuentas que van a ser obtenidas en función de la relación de la masa del átomo y su carga. Esta relación de masa y carga la vamos ahora sí que la vamos a hacer relacionar, lo vamos a relacionar con una concentración específica y esa concentración nos va a permitir obtener un dato, que son cuentas, que las unidades de concentración son cuentas por segundo, por parte, por millón, ¿no? Entonces esa sería la respuesta que vamos a obtener en esta tecnología. Para entender qué es un ion y qué es un isótopo, que es una de las opciones que también tiene la tecnología de ICP masas, que puede realizar ese tipo de análisis isotópico. Vamos a remontarnos un poco a la universidad o inclusive a la secundaria, donde nos enseñaron un modelo de un átomo, que es una representación gráfica que hemos seguido usando, pero sabemos que actualmente ya hay otros modelos que representan muy bien un átomo. Pero esta representación gráfica nos gusta mucho porque podemos ver básicamente los componentes principales de un átomo. Entonces son tres componentes, los que están componiendo el núcleo del átomo, que son los protones, y los protones tienen una carga positiva. Y los neutrones no tienen carga y están también formando parte de ese núcleo del átomo. O considerar a los protones y neutrones como uno solo se le llama nucleones, ¿no? Son las partículas que están formando el núcleo del átomo. La otra partícula que compone el átomo son los electrones y los electrones tienen una carga negativa, ¿no? Entonces,
En este caso, los electrones son los que intervienen en estos procesos de enlace o de compartir enlaces con otro átomo para formar una molécula, y que es bien interesante, ¿no? Todos estos procesos que antes eran teóricos, pero que se han comprobado experimentalmente cómo funcionan, ¿no? Sabemos que ahí están, sabemos que están en una nube y que están en un punto terminado, pero cuando lo vemos ya no está y ya está en otra posición, pero es la forma como se puede ver de una manera mucho muy gráfica, cómo está compuesto el átomo, ¿no? Actualmente también sabemos que no solamente hay estas tres partículas, sino que hay otras partículas más pequeñas que le llaman quarks, y que pues siguen haciendo investigaciones sobre otro tipo de partículas que se encuentran presentes también, ¿no? En el átomo como tal. Eh, Cada uno de estos componentes pues, le va a dar una característica propia al átomo, ¿no? Entonces ya sabemos que el número atómico está dado por el número de protones que tiene el átomo, y la masa atómica, que la podemos ver en la tabla periódica para cada elemento del símbolo atómico del átomo. Podemos ver su número atómico y también podemos identificar la masa atómica de ese elemento en particular. Entonces, esas serían algunas características de estos elementos. Y la masa está dada, como ya mencionamos, únicamente por los protones y neutrones, porque la masa del electrón es infinitamente muy pequeña, ¿no? Comparado con los protones y los neutrones, ¿no? Entonces, esa es la característica principal de un átomo en particular, cómo está compuesto, ¿no? Entonces, esto es aplicable en casi todos los elementos, excepto para un intervalo bien definido de elementos de tierras raras, que sus comportamientos pueden ser un poco diferentes, ¿no? A los elementos tradicionales, ¿no? Entonces, un átomo solito en estado fundamental, sin ninguna interacción con energía, se mantiene estable, pero cuando le aplicamos energía puede perder un electrón y mantenerse en un estado positivo, y a esto le llamamos un ion positivo. Pero también podemos estar en un ambiente lleno de electrones, en donde estos electrones pueden ser adicionados al átomo, y en este caso puede ganar electrones y le llamamos un ion negativo. Entonces, un átomo puede tener esta característica tanto positiva como negativa, ¿no? En el caso de ICP masas, el plasma de argón es una nube de iones y electrones en equilibrio, es decir, tiene un montón de electrones ahí interactuando en esa nube, y esos electrones, cuando un átomo es introducido hacia el plasma, puede ganar electrones, o lo más importante para nuestra tecnología o para esta técnica analítica de la cual estamos hablando, tenemos que formar iones positivos, es decir, iones con una carga de +1, para que podamos introducirlos al espectrómetro de masas. Entonces, esa es la parte que es relevante, que es importante. Entonces, tenemos que generar iones, y para eso utilizamos el plasma, ¿no? Pero también, aparte de los iones que estamos generando, también podemos encontrar isótopos de los diferentes elementos. Entonces, cada elemento puede tener un número de masa diferente llamado isótopo, es decir, estamos perdiendo un neutrón, o tiene un neutrón menos, y con esto podemos tener una masa diferente. Por ejemplo, en el caso del plomo, podemos ver que existen al menos 38 isótopos del plomo, no todos son estables, y esta gráfica que estamos observando aquí nos está indicando cuáles son los isótopos más estables para el plomo. De hecho, para este elemento en particular, se utilizan básicamente las unidades de masa atómica 208, 207, aunque podemos utilizar la 204 también. Estos isótopos del plomo pueden producirse por el caimiento del uranio, y el 208 por el torio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que es una de las formas en las que estamos encontrando cada uno de los diferentes isótopos de cada elemento. Entonces,
volviendo al punto sobre la formación o la existencia en la naturaleza de estos isótopos. Los isótopos es básicamente la diferencia entre cada unidad de masa atómica, que es el número de neutrones en el núcleo del átomo que van a estar presentes para darnos esa masa, ¿no? Esa masa específica. Es decir, la falta de un neutrón pues nos da una masa atómica hacia abajo, ¿no? Y si tenemos un neutrón más tenemos una masa atómica hacia arriba, ¿no? Esas serían las características de los isótopos. Prácticamente todos los átomos pueden tener un isótopo o más, excepto algunos elementos no tienen más que un isótopo. En el caso del berilio, es un elemento que solamente tiene un isótopo a la masa 9 y ese se encuentra en una abundancia al 100%. O en el caso del arsénico, el arsénico también tiene un solo isótopo que es de la masa 75, aunque existen algunos isótopos de arsénico, pero no son estables. Esos isótopos del arsénico son nada estables y por lo tanto solamente podemos ver el de la masa 75. Entonces, en el caso del plomo podemos tener estos isótopos que estamos mencionando, 204, 205, 206, 207 y 208 unidades de masa atómica, y cada uno existe en la naturaleza en diferente abundancia, ¿sí? Ya podemos observar que el isótopo del plomo a 208 unidades de masa atómica se encuentra en una proporción del 52.4% en la naturaleza y el 206 al 24.1%, ¿no? ¿no? Entonces, podemos mencionar que si solamente estuviéramos con estos 4 isótopos de plomo, las sumatorias, si ustedes suman estos 4 abundancias, da 100, ¿no? No obstante, existen otros cuya abundancia pues, es muy, muy pequeña, ¿no? Entonces, de ahí hablaríamos de otras características de los elementos, pero para términos generales podemos mencionarlos de esta manera, ¿no? Entonces, ya teniendo en cuenta que existen o necesitamos iones y para poder hacer la determinación, estos iones los vamos a introducir en forma normal, en fase líquida. Una muestra que podemos tener del laboratorio debe estar siempre o casi siempre en fase líquida, aunque también podemos tener muestras sólidas sin hacer ningún tratamiento y también podemos introducirlos al plasma, los iones, a través de procesos de vaporización que me permitan tener un vapor de la muestra como tal y transportarlo al plasma. Existen tecnologías que utilizan láseres o descargas eléctricas que inciden sobre un punto en particular en una muestra, viéndolo con un microscopio, y quiero revisar la cantidad de elementos que se encuentran en esta área en particular de una muestra y hacemos incidir un láser a una frecuencia específica y a una energía específica para generar un vapor y que ese vapor sea arrastrado hacia el plasma y generar iones que van a ser introducidos hacia el espectrómetro de masas. Pero para términos prácticos y que la mayoría de los laboratorios eh, utilizan una muestra en fase líquida o puede estar en fase sólida y hay que realizar un proceso de preparación de disolución, ya sea disolviendo la muestra en agua de alta pureza o realizando un proceso de digestión, de eliminación de la materia orgánica para solamente dejar la parte inorgánica en una solución y esa solución o esa disolución introducirla al sistema en forma de un aerosol y que pues, estos aerosoles pues, pueden transportados directamente al plasma para generar los iones que vamos a requerir para determinarlos y que pues, pues ya dependiendo de sus características pueden llegar a un detector y ser determinados, ¿no? En una unidad de tiempo específica. Entonces, estos aerosoles van a tener un proceso que va desde introducir la muestra,
La muestra se genera un aerosol, le llamamos un proceso de nebulización. En el caso de una muestra sólida, también tenemos aquí que podemos generar ese aerosol o ese vapor a través de un láser, y a esta tecnología se le llama ablación por láser, y va a ser transportado de la misma manera hacia el plasma, en donde va a ocurrir un proceso de desolvatación. Después vaporizamos el sólido que queda después de quitarle el disolvente, quedan sólidos, esos sólidos se vaporizan, los átomos se vaporizan, y en fase de vapor se genera un átomo y se ioniza, y ese ion va a ser introducido al espectrómetro de masas, ¿no? Ese sería como que el proceso que se llevaría a cabo para la determinación de los diferentes elementos. Y los niveles de concentración que podemos detectar para los diferentes elementos van del orden de partes por trillón a partes por billón en términos generales. En algunos casos podemos ver inclusive que se pueden llegar a determinar partes por cuatrillón, es decir, femtogramos por litro en lugar de nanogramos. Y lo más típico es analizar microgramos por litro, ¿no? De los diferentes elementos. Claro está que para llegar a determinar femtogramos de algún elemento se requieren condiciones extremas de limpieza en el laboratorio, inclusive tener laboratorios ultra limpios, ¿no? O sea, tienes que entrar al laboratorio vestido como si estuvieras en un laboratorio de control microbiológico de patógenos. Es exactamente lo mismo para evitar que exista contaminación, ¿no? Y tener también aire positivo para que no entre polvo y se contamine. Entonces es muy controlado para realizar esos procesos. Además del costo del instrumento, pues el costo de tener un laboratorio de ese nivel, pero es para obtener resultados de muestras que la presencia inclusive de ciertos elementos en una muestra puede generar pues daños muy severos en un proceso, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no? Llegar a poder determinar esos niveles de concentración. Bien, en YouTube ustedes pueden encontrar un montón de videos bien bonitos. Sí, para aquellos que no les he comentado, yo trabajé para Varian y Agilent durante muchos años, y una de las opciones que se hacían en Agilent era cómo poder presentar los procesos de operación o de funcionamiento de los instrumentos. Y Agilent hizo un trabajo bastante interesante por allá de los 2000, en donde hicieron videos muy, muy, muy didácticos. Y perdón por el comercial, pero vamos a adelantarle más o menos al video. Este video aproximadamente a minuto, vamos a verlo. Many of the innovation wide range of applications in today's busy analytical laboratories. Pero más o menos a este nivel. Nada más para que veamos cómo ocurre el proceso, ¿no? De introducción de los iones. Entonces, todo inicia con la muestra. En este caso, tenemos un muestrador automático, y este muestrador automático. Okay. Vamos a quitarle el sonido. Y esta muestra va a ser transportada por una bomba peristáltica, y esta bomba peristáltica va a introducir de manera constante la muestra a un nebulizador, y en ese nebulizador se genera un aerosol, que era el proceso que estábamos explicando. Entonces, esta nube de pequeñas gotitas van a ser transportadas con la entrada de argón hacia el plasma que va a ocurrir en esta posición. Gotas con un tamaño muy grande no van a poder ser transportadas de manera eficiente y van a descartarse, ¿no? Entonces, las pequeñas gotas que sí alcanzaron a pasar a través de la cámara de atomización van a ser transportados a través de esta línea, este tubo, de una manera muy rápida hacia el plasma.
Todo este proceso se lleva a cabo presión atmosférica y todos los átomos que se van a generar o los iones que se van a generar en el plasma van a ser extraídos del plasma a través de una diferencia de vacío. Estamos hablando de presión atmosférica y va a haber un vacío muy alto en donde vamos a generar un flujo, ¿no? Un flujo de iones que le llaman flujo jet a una velocidad muy alta y van a ser transportados los átomos hacia el espectrómetro de masas, ¿no? Entonces aquí vemos la interfaz. Olvídense de las características del sistema. No se trata de que veamos la parte comercial, sino que me gusta que vean esta representación, ¿no? de cómo se lleva a cabo el proceso de generación de iones, ¿no? En el plasma. Entonces, aquí está el plasma, ya está generado con una bobina de inducción, por eso se llama ICP, porque estamos haciendo inducción de un campo magnético oscilante para hacer el plasma y este plasma va a ser muy estable y vamos a poder llevar a cabo este proceso de ionización. ¿Sí? Entonces, estos átomos que ya se están generando van a poder introducirse al espectro de masas. Ahí van los átomos ya vaporizados, solitos y con carga positiva, aunque también van a ser transportados especies neutras que no tengan carga y fotones, ¿no? Los mismos fotones producidos por el mismo plasma, ¿no? Entonces, como tenemos presión atmosférica y tenemos alto vacío, existen unos conos que tienen unos orificios bien pequeñitos. Y eso es para que no perdamos el vacío y por ahí debemos insertar todos los átomos que se están produciendo, ¿no? Entonces, hay un primer cono que le llamamos cono de muestreo y en la parte posterior de ese cono de muestreo hay otro cono que le llaman cono skimmer y donde el vacío va siendo muy alto y van a ser transportados los iones hacia otro componente que le llaman óptica de iones, que son componentes metálicos, básicamente, que tienen una carga negativa. Como los iones llevan carga positiva, van a ser atraídos y van a ser transportados, ¿no? Y van a ser transportados hacia el cuadrupolo, donde el cuadrupolo hace un escaneo de masas desde la masa 1 hasta la masa 280, dependiendo del fabricante, puede ser más o menos, y lo hace en términos de 0.1 segundo, entonces son muy rápidos, ¿no? Haciendo variaciones de radiofrecuencia y haciendo también variaciones de voltaje, ¿no? Entonces, todos esos átomos se van separando y van llegando a diferente tiempo a un detector, que es un electromultiplicador. Entonces, esa es la forma como funciona el ICP masas y que ahora vamos a entrar más a detalle con cada uno de los componentes. ¿Okay? Entonces, este video lo pueden encontrar en YouTube, está de libre acceso y lo pueden ver más tranquilamente. No solamente Ailen tiene, hay otros fabricantes que también tienen este tipo de representaciones gráficas y videos que son muy didácticos, ¿no? Entonces, para explicar este tipo de procesos. ¿Ok? Pues vamos a continuar. Entonces, ya vimos cómo funciona y para ello el ICP masas va a estar compuesto por diferentes partes o componentes, donde ya mencionamos que hay un sistema de atomización inicial, que es el que va a transportar la muestra hacia el plasma. El plasma va a ser una fuente de iones, en donde vamos a producir iones positivos, y esos iones positivos los vamos a insertar a un espectrómetro de masas, que usualmente se le llama cuadrupolo, y este cuadrupolo va a trabajar a diferentes voltajes y radiofrecuencia para hacer escaneos de masas de 1 hasta 280, como ya les mencionaba, y vamos a ir separando las masas por unidad de tiempo. O sea, ese escaneo lo hace muy rápido
0.1 segundo, es el tiempo más pequeño que podemos tener de hacer ese scan, y podemos incrementar también el tiempo dependiendo de la sensibilidad que se requiera y también dependiendo de las especies que estemos tratando de determinar. Y una vez que se separan los iones, van a llegar a diferente unidad de tiempo a un detector, que es un electromultiplicador. Los iones producen electrones y esos electrones producen una respuesta, ¿no? En cuentas por parte por millón, eh, cuentas por segundo por parte por millón, ¿no? Que sería la unidad que ustedes van a observar en el software que va a procesar los datos, que serían, pues, digamos que los 4 componentes principales del sistema. Ya en la actualidad se han ido adicionando otro tipo de componentes, como esta interfaz que les estábamos comentando, que es una interfaz que en principio elimina especies neutras y fotones, que le llaman óptica de iones, que son componentes metálicos que trabajan a diferente voltaje para poder ayudarle a los iones a transportarse al cuadrupolo, ¿no? Y en el pasado, todavía por allá de mediados de los 90, todavía no había celdas que me permitían eliminar cierto tipo de interferencias, y esas celdas se les llama como celdas de colisión o reacción para eliminar ciertos interferentes. Actualmente muchos fabricantes le llaman con otro nombre, pero ya tienen esta celda de reacción que trabaja principalmente con helio, pero también puede trabajar con otros gases como hidrógeno, como oxígeno, para formar especies que me puedan eliminar la interferencia que está teniendo con el elemento a una masa en particular, ¿no? Entonces, esto ya que vemos acá en esta sección nos permite observar cuáles son los componentes ya completos de cómo estaría formado un equipo de ICP masas, que no les comenté en el principio. ICP masas son sus siglas en inglés, que significan plasma acoplado por inducción o generado por inducción, espectrometría de masas, ¿no? Eso sería lo que significa ICP masas. Y también ustedes pueden encontrar en la mayoría de los fabricantes que le llaman MS, es decir, en lugar de tener un solo cuadrupolo, va a tener 2 cuadrupolos, ¿no? Para poder hacer la eliminación de ciertas interferencias en la muestra, ¿no? Entonces, volvemos al punto. Para revisar cuáles son los componentes principales de un ICP masas, estamos hablando de un sistema de atomización, estamos hablando de un plasma. El sistema de atomización genera un aerosol que va a transportar la muestra en forma de aerosol hacia el plasma. En el plasma, este aerosol se solvata, se vaporizan los átomos, se eliminan los enlaces y vamos a producir iones con carga positiva. Y para transportar los iones hacia el cuadrupolo requerimos un sistema de vacío, que vamos a tener un valor de vacío en la interfaz que elimina las especies neutras, y vamos a tener otro sistema de vacío en donde se encuentra el cuadrupolo. Entonces vamos a tener 2 sistemas de vacío o 2 bombas de vacío normalmente. La primera es una bomba mecánica y la segunda es una bomba turbomolecular, ¿no? Que le llaman, que son bombas que trabajan a velocidades mucho más altas y que me permiten llegar a niveles de vacío a la -6, -7, ¿no? Es básicamente los valores que encontramos de vacío en TORS, ¿no? Entonces, al igual que la interfaz que le llamamos óptica de iones, que me permite eliminar fotones y especies neutras, también podemos hacer pasar los iones en estas celdas de reacción o de colisión, dependiendo cómo lo llame cada fabricante, para que después los iones, ya eliminando ciertas interferentes con masas que pueden ser similares a las del átomo, en particular que nos interesa, transportarlos al espectrómetro de masas y finalmente hacer su detección, ¿no? En un detector, que es multiplicador, que ya mencionamos, y el procesamiento de datos pues, se realiza en un software que está cargado en un sistema de cómputo. Entonces, cualquier sistema de cualquier marca que ustedes tengan
en su laboratorio o estén interesados adquirir en un futuro no muy lejano o muy cercano, pues van a tener esos componentes, ¿no? Entonces, en la actualidad, prácticamente todos los instrumentos tienen las mismas sensibilidades, la practicidad de operación, el mantenimiento, la estabilidad, etcétera, pues ya son detalles de cada fabricante, ¿no? Entonces, son algunos de los puntos que quizá sea importante revisar en el caso de una adquisición, ¿no? Eh, ya viéndolo de manera compuesta, pues eso sería como estaría diseñado el ICP masas. Aquí está el ICP y aquí está el espectrómetro de masas, ¿no? Con todos los componentes que están incluidos en el espectrómetro de masas, que sería el cuadropolo, el principal. Tiene su sala de reacción de colisión, la óptica de iones y el detector, el sistema de registro de este lado, ¿no? Puede que el fabricante lo tenga construido de manera lineal o puede ser que el fabricante tenga en este punto un ángulo a 90 grados para que en lugar de hacer el instrumento más largo, lo tengas alto y lo hagas más compacto, ¿no? Entre comillas, ¿no? Pero cumple las mismas funciones. Ahí lo importante es cómo hago la transferencia de los iones que hagan esa vuelta o ese giro en ese punto donde estamos llevando los iones hacia un punto determinado, ¿no? Muy bien. El ICP masas nos va a permitir hacer análisis cualitativo, ¿sí? Es una de las principales objetivos que tiene. Y con este análisis cualitativo vamos a identificar los elementos presentes en una muestra desconocida y pues en este caso podemos hacer pues un escaneo entre 1 y 280 unidades de masa atómica para poder obtener la presencia o identificar si existe la presencia de ciertos elementos en la muestra y con base en eso tomar decisiones para realizar curvas de calibración y identificar elementos que existen o no existen en la muestra. Entonces es una información muy interesante, ¿no? Entonces, incluyendo los isótopos, ¿no? Que también podemos estar observando en este espectro de masas. También podemos hacer análisis cuantitativo y aquí lo que vamos a relacionar es la respuesta en cuentas por segundo, por parte por millón, y lo vamos a relacionar con una concentración en particular. Aquí observamos 4 elementos que son de interés para muchas muestras, que serían elementos o metales pesados, que es el plomo, cadmio, arsénico y mercurio. En este caso, en una muestra farmacéutica o de alimentos o en agua. Entonces podemos construir curvas de calibración en niveles de concentración que van aproximadamente desde 0.5 partes por billón hasta 10 partes o 50 partes por billón, dependiendo del elemento. En el caso, por ejemplo, del mercurio, ustedes observan que aquí tenemos 0.5 partes por billón, una parte por billón y 2 partes por billón. Es un elemento que tiene una mejor sensibilidad comparado, por ejemplo, con arsénico, que tenemos aquí 5, 10, 15 partes por millón, lo mismo que para el plomo y lo mismo que para el cadmio, ¿no? O sea, estos 3 elementos trabajan a cierto nivel de concentración y para el caso del mercurio también tenemos un nivel de concentración mucho más bajo porque la presencia de este elemento en concentraciones todavía menores puede ser altamente tóxico, ¿no? Entonces no queremos que esté presente. Pero esto solamente el análisis cuantitativo del elemento como tal, ¿sí? A una unidad de masa atómica definida, ¿no? En el caso del mercurio es a 201 unidades de masa atómica, para el caso del plomo a 208, para el caso del cadmio a 111 y para el caso del arsénico a 75 unidades de masa atómica que mencionamos. Ese es el único isótopo que existe del arsénico. Para el caso del plomo, podemos hacer la determinación en otras unidades de masa atómica de los isótopos que son estables, ¿no? Y que podemos determinar
y cuantificar en un ICP masas, ¿no? Entonces, serían como las curvas de calibración que se pueden presentar. Entonces, es exactamente el mismo proceso de preparación, solamente en niveles de concentración mucho más bajo, ¿no? Que podemos encontrar en ICP, en horno de grafito, quizá lo podemos también tener, pero ICP masas puede tener una mejor sensibilidad que horno de grafito. ¿Ok? Bien. Lo mismo que para obtener la presencia y cuantificar el contenido de ciertos elementos como tal, también existe el interés de evaluar el estado de oxidación de ciertos elementos, porque algunos son extremadamente tóxicos, ¿no? Como el cromo 6, y que ese elemento en ese estado de oxidación puede ser nocivo, ¿no? Para la salud, ¿no? Si se ingiere, a diferencia del cromo 3, ¿no? Por ejemplo. En el caso del arsénico también tenemos el arsénico 3 y el arsénico 5 como dos estados de oxidación que pueden estar presentes en una muestra. Lo interesante en este proceso de análisis que se llama de especiación, son especies de los diferentes elementos, pueden ser en un estado de oxidación diferente o pueden ser que se encuentren en una forma molecular, es decir, unido a una molécula orgánica. La única manera de poder analizar este tipo de especies es a través de una separación, a través de un proceso cromatográfico. Es decir, eh, utilizamos una cromatografía de líquidos o una cromatografía de gases, dependiendo de la molécula y del átomo, para poder separar las diferentes especies y posteriormente analizar el elemento como arsénico a 75 unidades de masa atómica, pero ya estamos diferenciando con diferentes tiempos, un arsénico que sale a un tiempo y otro arsénico que sale a otro tiempo, ya con estándares que se pueden adquirir de arsénico 3 y arsénico 5, podemos hacer la diferenciación entre a qué tiempo de retención estamos obteniendo la respuesta de cada uno de los diferentes elementos en su diferente estado de oxidación. Y aquí lo podemos observar en este cromatograma. Además del arsénico 5 y del arsénico 3, tenemos otras especies orgánicas del arsénico, que son uniones a otro tipo de moléculas que también pueden estar presentes. Es muy importante y tomó relevancia por cierta intoxicación que pudiera existir, sobre todo en alimentos, en agua. Eh, Se hizo mucho en arroz, por ejemplo, en agua, pero aquí los procesos de preparación son bien interesantes porque la presencia de estos estados de oxidación pueden cambiar por el simple hecho de cambiar el pH. Entonces, el tratamiento tiene que ser muy, muy específico y la estabilización de la muestra tiene que realizarse en el momento que se toma para evitar que estos átomos migren a un estado de oxidación por cualquier efecto de temperatura, de pH, de luz, etcétera, que pueden afectar el que tengamos una cierta concentración de arsénico 5 y de arsénico 3 el día de hoy, y si mañana o en 3 días vuelves a hacer el análisis, probablemente puedas tener una respuesta diferente, ¿no? Entonces, es muy importante la preservación de la muestra en este tipo de análisis. De la misma manera, se pueden fabricar o construir curvas de calibración de las diferentes especies. Así es que podemos construir curva de calibración del arsénico 5, curva de calibración del arsénico 3, del DMA, del AB y del MMA, ¿no? De metilarsénico. Entonces, es bien bonito porque esto también se podía hacer en el pasado con absorción atómica y generación de hidruros. Solamente que esta opción de absorción atómica con generación de hidruros estaba limitada en sensibilidad, ¿no? Y era bien bonito porque la respuesta que se obtenía del fotomultiplicador se obtenía de manera analógica, se soldaba un cable en una tarjeta de procesamiento de datos de un equipo de absorción atómica, se conectaba ese cable, se soldaba y se sacaba el cablecito para conectarse
a un integrador, ¿no? Manual. Entonces ahí podíamos ver el cromatograma y trabajar manualmente, que era bien bonito, ¿no? Que ya podía hacer tu especiación con absorción atómica, ¿no? Y un HPLC más rudimentario de los que existen actualmente, ¿no? Entonces, esos eran los inicios, ¿no? También se intentó hacer especiación con ICP óptico, pero volvemos al punto, no alcanzaba los niveles de concentración que probablemente vamos a encontrar de las diferentes especies, ¿no? Entonces, por eso ICP masas se le otorgó esa característica de poder realizar procesos de especiación como un procedimiento estándar, ¿no? De la tecnología, ¿no? Entonces, pues van a encontrar muchas aplicaciones de este tipo de análisis y no solamente pues podemos encontrar determinaciones hechas con cromatografía líquida acoplado al espectrómetro de masas o cromatografía de gases al espectrómetro de masas. En ambos casos, pues tenemos que tener pues ciertas características del sistema que nos permita no hacer una contaminación o cambiar la oxidación del estado de oxidación del átomo en particular. El material en donde vamos a transportar cada uno de los diferentes especies, pues debe de ser un material inerte que no se afecte. Una columna específica para este tipo de especiación, para arsénico, hay una columna muy específica para cromo, hay una columna muy específica para selenio, por ejemplo, y pues pueden encontrar lo mismo para cromatografía de gases. Aquí en la interfase entre el cromatógrafo y el ICP, la línea de transferencia de donde sale de la columna cromatográfica debe de tener un calentamiento también y llevarlo hacia el plasma, que de hecho esa línea de transferencia ya viene con la antorcha incluida. Entonces, quitas la antorcha normal y colocas la antorcha que viene incluida con esta línea de transferencia en el cromatógrafo de gases, ¿no? En lugar de argón, por ejemplo, como gas de arrastre, en algunos casos puedes también utilizar otros gases como el xenón, como, no me acuerdo cómo está interno, no lo recuerdo muy bien, pero puedes también utilizar como xenón en este tipo de separaciones, ¿no? Entonces, son dos tecnologías que ustedes pueden también encontrar como acoplamientos o técnicas hifenadas, que también le llaman así, y que pues, también son muy populares. Eh, Sobre todo HPLC, ¿no? Que es una de las opciones, ¿no? Que existen en el mercado para poder hacer evaluaciones de especiación en alimentos, por ejemplo, en pescado, ¿okay? En arroz, en soya, en agua, quizá en un futuro no muy lejano también en algunos productos farmacéuticos, que también sería importante por la biodisponibilidad, ¿no? La importancia de hacer especiaciones por la biodisponibilidad con la cual va a estar ese elemento en particular y que puede tener una cierta toxicidad. Entonces, también acoplamientos que no son exactamente para hacer especiación. También mencionamos la ablación por láser, que es otra tecnología que también se puede acoplar hacia el ICP de masas, o también cromatografía iónica, o también electroporesis capilar, ¿no? Que son esas, al menos las que conozco. Sin duda puede haber alguna otra tecnología que se pueda acoplar, que genere iones y que, o que genere una muestra separada y que me pueda permitir la determinación de los diferentes átomos o elementos en diferentes especies también, ¿no? Con otros acoplamientos, ¿no? Pero son básicamente esas cuatro, cinco acoplamientos: líquidos ICP masas, gases ICP masas, ablación por láser ICP masas, electroforesis capilar ICP masas y cromatografía iónica ICP masas, ¿no? Que serían las que están disponibles en el mercado. Tiene sus condiciones de operación y pues bueno, es tanto fácil, hablando en términos de operación, pues en este caso tienes que ser un buen cromatografista y un buen espectroscopista, ¿no? De análisis atómico. Además de
el análisis de especies, también podemos hacer análisis de radios isotópicos o relaciones isotópicas. Esto lo que se hace es básicamente tener las respuestas de un átomo a una unidad de masa atómica alta sobre el mismo átomo, pero a una masa atómica inferior, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos la masa atómica del plomo a 208 y 207 y podemos encontrar ese radio isotópico. Y lo podemos hacer a diferentes concentraciones. Entonces, la relación de estos isótopos debe de ser prácticamente la misma, independientemente de la concentración, y debe de tener un valor específico y no debe de tener variaciones importantes para que sea un buen análisis, ¿no? Entonces, este tipo de evaluaciones de relaciones o radioisótópicos me permite tener determinaciones de movimientos poblacionales, es decir, aplicaciones de la arqueología y en la geología. También me permite ver origen de alimentos, no es la misma suelo que existe en México o en Querétaro o en la Ciudad de México o en Tlaxcala que en la ciudad de Mendoza, ¿no? De Argentina para la producción, por ejemplo, de vinos y los vinos que se producen en Querétaro o los vinos que se producen en Baja California o los vinos que se producen en Australia, ¿no? Entonces, cada uno de ellos va a tener quizá diferentes radioisotópicos o la presencia de diferentes tipos de elementos, ¿no? Que nos pueden dar el origen de los alimentos o incluyendo también adulteración, ¿no? Que también se puede llevar a cabo a través de este tipo de radioisotópicos. Existe también otro procedimiento que hay expertos que hablan muy bonito, sobre todo gente del CENAM que se dedicó mucho tiempo a trabajar con diluciones isotópicas, que conoce muy bien el tema y que quizá en algún momento podría darnos también una charla al respecto que son bien interesantes, ¿no? Estas diluciones isotópicas es para desarrollar estándares certificados, ¿no? de ciertos elementos, por lo que entiendo, ¿no? Entonces, es otra de las aplicaciones que también puede hacerse en ICP masas. Bien. ¿Cuáles son los retos después de hablar de estas características de un ICP? Los retos que existen en ICP, pues empecemos con lo básico, ¿no? O sea, como cualquier otra técnica analítica instrumental, ¿no? Como es una tecnología de alta sensibilidad, tanto la pureza de los reactivos como el agua, los ácidos, los estándares deben de ser de alta pureza. La limpieza de los materiales del laboratorio también debe ser muy alta, es decir, casi el uso de este material del laboratorio puede ser independiente al uso de cualquier otro técnica analítica, ¿no? O sea, es un material que se dedica únicamente para el análisis por ICP masas, ¿no? Dependiendo del nivel de concentración. Pero sí lo más recomendable es que tengas únicamente material, no cristalería dedicada únicamente para este tipo de análisis. Sin duda, las buenas prácticas de laboratorio son buenas acciones las que se tienen que realizar para que también tengas éxito en tu proceso de análisis, evitar contaminaciones, ¿ok? Y equivocaciones, ¿no? Que muchas veces las variaciones de los resultados pues están en estos procesos, ¿no? Que a veces no consideramos importantes y que impactan directamente a los procesos de análisis, ¿no? Y ya lo habíamos mencionado, ¿no? Que también impactan a su resultado, ¿no? Si ustedes están buscando la excelencia, por ejemplo, en sus laboratorios para generar resultados, pues serían algunos aspectos, ¿no? Que tendrían que considerar. Asimismo, los requisitos de instalación de un sistema de ICP masas. Un fabricante te dice, debe estar instalado en una mesa con ciertas características, que no tenga vibración, que no le pegue el sol directo, que no haya polvo, que tenga una corriente bien estable, corriente eléctrica bien estable, que no tenga variaciones muy severas de temperatura, que vayan quizá de 10 grados centígrados o a 30 grados centígrados, son variaciones muy altas. Puede operar en esos intervalos. Lo que te indican los requisitos de instalación es que debe de trabajar en cualquiera de esas temperaturas, pero que no varíe demasiado, ¿no? Si te gusta mucho el frío, probablemente lo puedes estar trabajando a 15 grados, ¿no? Y con una chamarra, ¿no? Y tu bata.
Entonces, se vale, pero va a estar incómodo, ¿no? Para el trabajo, ¿no? Entonces, por eso se recomienda que esté a 25 grados, 23, que puedas estar trabajando de manera cómoda y que no haya alteraciones, ¿no? En los procesos de análisis. Y la optimización, y aquí también podría mencionar el mantenimiento del sistema. La optimización del sistema pues, requiere la verificación de la calibración de masas, por ejemplo, que es un punto importante en el proceso de análisis, la formación de óxidos y la formación de especies con doble carga. Si recuerdan, bueno, te lo vamos a platicar, pero la relación es masa-carga. Si es masa entre uno, te da la masa que corresponde, pero si es masa entre dos, estaríamos hablando de la mitad de la masa, ¿no? Y también la respuesta que vas a tener de cada elemento. Entonces, mantener en estas buenas condiciones, pues requiere de cierta experiencia del operador para poder mantener estas características del sistema, ¿no? Y no solamente de este, ¿no? De cualquier otro sistema que tengan en el laboratorio. Eso es lo básico, ¿no? ¿Qué otros retos en el análisis existen en ICP masas? El potencial de ionización. El potencial de ionización es una característica muy importante de cada átomo o cada elemento, y ese se refiere al valor que describe la cantidad de energía requerida para formar un ion, ¿no? En el plasma todo lo que entra se va a ionizar, entonces tiene la suficiente energía para ionizar prácticamente todos los elementos. Algunos elementos requieren más energía que otros y, por ejemplo, en este caso, elementos como los gases nobles, algunos metaloides y halógenos, pues requieren mucha energía para poderse ionizar, aunque pueden llegarse a ionizar no al 100%, quizá en una proporción diferente, pero se llegan a ionizar. Entonces, esos elementos coloreados en rosa no es posible determinarlos por ICP, en parte porque su pobre ionización, ¿no? Entonces, puede ser que se ionice al 20%, al 30% y vas a tener variaciones de señal. Entonces, eso pues no es un buen análisis, ¿no? Como tip, el potencial de ionización es muy importante para el usuario de ICP masas y debe de estar pendiente, ¿no? Porque esto afecta la sensibilidad del sistema o del elemento, ¿no? A mayor potencial de ionización, menor sensibilidad, es decir, menos capacidad de ionizarse del elemento. Y esto es importante cuando se selecciona estándar interno. O sea, el estándar interno es un elemento que va a actuar como referencia de variaciones producidas por fenómenos o interferencias de tipo físico, ¿sí? Que se pueden presentar durante el proceso de análisis. Entonces, prácticamente todos los elementos marcados en amarillo, en azul claro y en verde, es posible determinarlos por ICP masas, ¿no? Los que se encuentran en color morado, pues no van a poderse determinar. No quiere decir que no los veamos, sino que no se ionizan al nivel que se requiere. Y los gases nobles, pues el argón lo usamos para generar el plasma, así es que ese va a estar siempre presente, ¿no? Y lo vamos a ionizar de otra manera, ¿no? No directamente en el plasma, sino que es el plasma de argón el que me va a ayudar a ionizar los otros elementos. ¿Cómo se vería la gráfica de potencial de ionización en electrón volts de todos los elementos con respecto al helio y con respecto al argón? Si observan aquí, estamos hablando de los elementos como el nitrógeno, flúor, cloro, neón y argón. Aquí están sus potenciales de ionización y prácticamente todos los demás elementos, incluyendo lantánidos y actínidos, se encuentran entre 5 y 15 electron volts de sus potenciales de ionización, ¿no? Esto me va a dar pauta para generar una ionización y qué tan eficientes son los átomos al ionizarse. Los que están en la parte superior es el 100% de ionización y los que están hacia abajo son elementos que se ionizan muy pobremente. Así que los elementos que se observan circulados con ese círculo rojo significa que van a ser complicados su análisis en ICP masas.
Es que hay que considerar esos procesos de determinación, ¿sí? Y en algunos casos, pues solamente tienen un átomo o un isótopo disponible, ¿no? Entonces, sí hay que considerar estos elementos. No es muy fácil su análisis y se requiere de otro tipo de técnicas analíticas de ICP masas para poder determinar reacción, por ejemplo, o tener un doble cuadrupolo para poder llevar a cabo el proceso de evaluación, ¿no? A través de otra especie, ¿no? Que pueda formarse mejor que el ion de la masa que me interesa, ¿no? Entonces es muy, muy importante. Los elementos con carga 2, que es otro reto que no se debe formar, básicamente se forman muy pocos. De hecho, los elementos que se encuentran en verde podrían formarse como especies doblemente cargadas en el plasma. Así es que hay que cuidar, ¿no? Que esto no se formen. Y estas especies doblemente cargadas están generadas por la energía que se está aplicando en el plasma. No sé si hayan escuchado del término de plasma caliente o plasma frío. El plasma caliente tiene una energía mucho mayor que un plasma frío. Un plasma frío usualmente se utiliza para analizar elementos que se ionizan fácilmente, ¿no? Y que no se ionicen demasiado, ¿no? Entonces, en esos casos se pueden utilizar o para muestras que no son muy complejas, aguas potables, ¿no? O aguas que son muy limpias, que solamente contienen cierto tipo de elementos y que se pueden evaluar. Todo lo demás requiere pues energía alta para poder ionizarlo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el efecto de estas especies doblemente cargadas? Ya les comentaba, como estamos haciendo la evaluación a través de la masa carga y estamos obteniendo iones con carga más uno, la masa entre uno nos da la masa atómica, ¿no? Pero si tenemos un ion en más 2, sería el radio entre la masa sobre 2 y eso nos daría la mitad, ¿no? Ese es el ejemplo del estroncio con carga más 2, que tiene una masa 88. Se va a interferir con el calcio, que tiene una masa de 44. ¿Por qué? Porque el estroncio va a aparecer en una masa también 44, entonces va a ser un interferente. Entonces, lo importante aquí es que no se generen este tipo de especies doblemente cargadas, que de hecho es como parte de la especificación de los instrumentos. Si recuerdan la optimización, cuando mencionábamos de lo básico, la optimización del sistema requiere que los parámetros de operación que se están determinando en el ICP masas no me genere este tipo de especies doblemente cargadas, ¿no? Entonces, ya desde ahí, cuando estamos haciendo el tuning o la optimización del sistema, pues ya estamos cuidando de que no se formen. En el caso de que se formen y esto afecta el límite de detección, pues no hay más que otra que subir el límite de detección para que el ruido de fondo pues no me afecte en la determinación y esto obviamente estaría limitando la sensibilidad del instrumento y por lo tanto pues un resultado que probablemente no pudiera yo generar para cierto tipo de análisis requerido de ciertos clientes que probablemente requieran niveles de concentración mucho más bajos, ¿no? De detección. ¿Qué otros retos tenemos en ICP masas? La presencia de interferencias o la formación de especies poliatómicas. Estas especies poliatómicas se van a presentar conforme se vaya haciendo más compleja la muestra. No es lo mismo tener una muestra disuelta en agua con ácido nítrico o una muestra disuelta con ácido nítrico más ácido clorhídrico o una muestra disuelta con ácido nítrico, clorhídrico y sulfúrico o una muestra igual a la que le adicionamos un alcohol, ¿no? Orgánico, ¿no? Entonces, estas especies se pueden formar y que se pueden eh, interferir con una unidad de masa atómica de un cierto elemento, por ejemplo, el hierro 56. El hierro 56 se va a interferir con la especie poliatómica argón más oxígeno. Argón de masa 40 más oxígeno 16. La suma de las dos masas nos produciría 56, la misma unidad de masa atómica que el hierro, ¿no? O el calcio 40 más la masa del oxígeno 16 pues va también a interferir con el hierro
56. En el caso, por ejemplo, del arsénico, que es masa atómica 75, y que el arsénico solamente tiene este isótopo, se puede interferir si en la muestra la preparamos con ácido clorhídrico. Estaríamos teniendo el ion de cloro que se va a unir al argón, que también está ionizado, se unen y nos forman argón-cloro, cuya sumatoria de masa sería 40 más 35, nos da 75. Lo mismo que el calcio y el cloro, lo mismo que dos átomos de cloro más hidrógeno, lo mismo que un átomo de azufre con hidrógeno más el argón nos da también 75. Entonces, son algunos ejemplos de las posibles especies que se pueden formar en el mismo plasma y que también van a ser extraídas del plasma a través del vacío y que van a llegar también al espectrómetro de masas. Entonces, esto va a estar presente y va a interferir con en la determinación de los elementos. ¿Cómo se observarían el espectro de masas con todas estas especies? Se observarían así. Y si tuviéramos 10 partes por millón de los elementos que están entre 40 y 90 unidades de masa atómica, pues no veríamos nada, ¿no? Quizá estaríamos viendo estos picos que aparecen por acá en color gris oscuro, serían algunas masas de los átomos de interés y todo lo demás son interferentes, ¿no? Entonces no lo vamos a ver puro ruido, ¿no? Vamos a estar observando pura señal muy alta, inclusive puede llegar a saturar la respuesta del detector por el nivel de respuesta en cuentas por segundo, por parte por millón, que pudiera estar generando una saturación del sistema. Para eliminar este tipo de interferencias, como son moléculas grandes, comparada con los iones de interés de una masa en particular, usualmente se utiliza la celda de reacción-colisión y esa celda de reacción-colisión puede ser utilizada con helio, que es una de las formas sencillas de eliminación de ese tipo de interferencias y que por diferencia de velocidad, como ponen resistencia al flujo de ese helio dentro de la celda de reacción, y se le llama colisión, van a quitarle velocidad cinética y como los átomos de interés son más pequeñitos, van a poner menos resistencia que los átomos grandes, ¿no? Es como si tener un camión con un auto compacto. El auto compacto ofrece menos resistencia al aire que el camión, ¿no? Entonces se va a mover más lentamente y por lo tanto va a llegar a punto más tarde en el espectro de masas o lo podemos eliminar por vacío y que ya no llegue al espectrómetro de masas y obtener un espectro limpio solamente con los átomos de interés, ¿no? Entonces es la forma como pudiéramos hacer este proceso. Y en otros casos más severos, que no funcionan con helio, tendríamos que trabajar con una reacción química, ya sea formando un óxido estable o un hidruro estable, ¿no? Del ion que nos interesa. De tal manera que estaríamos midiendo quizá el átomo de interés más 16, que sería la masa atómica del oxígeno, el átomo de interés más 16, o el átomo de interés más 1, ¿no? Que sería la masa que se estaría sumando al átomo de interés, ¿no? Entonces, son las formas en las que se pueden, las que se pueden realizar. Y bien, como resumen de lo que acabamos de mencionar, podemos indicar que ICP masas, plasma inductivamente acoplado a espectrometría de masas, es una técnica analítica para el análisis de elementos y sus isótopos o especies también podemos analizar. Permite determinar niveles de concentración inferiores a microgramos por litro, es decir, nanogramos por litro o hasta pentogramos por litro, ¿no? 10 a la menos 9 o 10 a la menos 12 gramos. Requiere de manejo de reactivos y muestras que sean de una muy elevada pureza
y que estas no estén contaminadas, ¿no? O que no las contaminamos con el elemento de interés, ¿no? Es posible determinar elementos en un estado de oxidación determinado o en su forma molecular, ¿sí? Para ello es muy importante el muestreo y la preservación para que posteriormente podamos analizarlos a través de una cromatografía, ya sea cromatografía líquida o de gases, separar estos componentes y analizarlos en el espectrómetro de masas como el elemento como tal. Es decir, ya separamos el arsénico 3, el arsénico 5 y lo vamos a analizar como arsénico, no como arsénico 1, 3 o 5, ¿no? Como arsénico. O si es una especie molecular, no vamos a analizar el peso molecular de la molécula, es del arsénico, nada más. Presenta retos en el proceso de análisis como la optimización del método y la eliminación de interferencias, que son quizá lo más importante. Es una técnica rápida, mencionamos por ahí de 2.5 a 3 minutos, un análisis de 20 elementos, y esta tecnología requiere cierta experiencia del usuario. Entonces, con este pequeño resumen de una hora, espero que hayamos sido claros en el proceso de explicación de cómo funciona un ICP Masas. Y pues bien, hasta aquí dejamos el día de hoy en esta charla que hemos preparado para ustedes en conjunto con Best Reference. Entonces estamos abiertos a sus preguntas.